Seré sincero con ustedes, vecinos y vecinas. Hoy tenía ganas de detonarme. Hoy tengo ganas de hacer carne el apellido de vanguardia de esta organización social. Así que voy a aprovechar de que se ha estado comentando harto fuera de YouTube de este pequeño video que ustedes pueden ver en pantalla, donde el escritor y filósofo chileno Jorge Sánchez, quien es anticomunista acérrimo y por cierto que estudioso de Marx, nos cuenta qué es el verdadero comunismo. Sin propaganda, sin mentiras, sin sensacionalismos, pura teoría de Marx. No mentiras para echarle miedo a usted, como hacen ciertos personajes, ¿ok? Bueno, a partir de ese video voy a profundizar varios temas para darles a conocer la verdad sobre el comunismo del siglo XXI. Por lo tanto, te recomiendo que veas primero ese video y luego vuelvas acá, pero con la disposición de que te explote la cabeza con lo que te voy a contar a partir de ahora. Buenos días, vecinos y vecinas de Chile, de la región de Ñuble y por cierto que de mi hermosa ciudad de Chillán. Soy Nicolás Reyes, padre de la organización social de vanguardia Futuro Alternativo Regionalismo para Chile. Necesito que le des like a este video y que lo compartas en tus redes sociales porque así seguimos creciendo. Además, te invito a visitar la página web www.futuroalternativo.net, donde podrás ver diversos contenidos sobre política y formas para mejorar Chile y el mundo. Además, donde encontrarás diversas formas de donación para ayudar a que sigamos haciendo trabajo social, activismo político y, por cierto, lo que vamos a hacer ahora, desarrollar trabajo intelectual. Dicho ese mensaje, vamos a la materia y recuerden, es hora de convertirnos en héroes. Muy bien, vamos a dividir en 3 este video, ¿ok? Y pasaremos la materia de la forma más sencilla posible para que usted entienda y cualquier miembro de la casa también lo haga. Primero, vamos a hablar sobre cómo el libre mercado nos acerca al comunismo. Segundo, vamos a hablar sobre qué es la cibernética. Tercero, vamos a hablar sobre cómo la automatización hará posible el comunismo, la cibernética como una herramienta al servicio de la utopía de Marx. Así que quiero que pongan bastante atención con los 3 temas que vamos a tocar, porque así usted va a poder entender cómo es que funciona el comunismo hoy día, en el siglo XXI. Vamos con lo primero entonces. Quiero que todos tengamos más o menos clara una cosa. Toda noción de lo que sabíamos sobre el comunismo que normalmente nos cuentan, quiero que la consideremos obsoleta. ¿Por qué? Porque el comunismo, al ser una ideología materialista, se actualiza según los nuevos modos de producción y los contextos geopolíticos y nacionales de los diferentes lugares en los que se desarrolla. Por eso, por ejemplo, el comunismo cubano es de una manera, el comunismo soviético fue de otra manera, el comunismo chino es de otra manera el día de hoy, y así etcétera. Porque el comunismo lo que hace es adaptarse al contexto que se da. El paradigma comunista de la ex Unión Soviética, por ejemplo, tenía como sujeto revolucionario que hacía el socialismo a los obreros industriales, así como la experiencia socialista china comienza con los trabajadores del campo. Eso se da porque las fuerzas productivas de ambos países son particulares a esos lugares, ¿ok? Por lo tanto, las formas de hacer comunismo son totalmente diferentes donde sea que se vaya a implantar. Pero, ¿qué pasa en un mundo como el actual, donde prácticamente todos los tipos de trabajadores están estandarizados gracias a la educación y a las universidades, y las industrias van cambiando poco a poco por el avance tecnológico? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver. A partir de ahora, quiero que nos quede muy en claro una cosa. Y no es porque yo lo diga, sino que es porque el mismísimo Marx así lo dijo, y la única forma de que usted se entere de aquello es leyendo lo que Marx escribió. Pero leyendo más allá de lo que conocemos como es el Manifiesto Comunista, que yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, no es más que un panfleto y nada más que eso. La verdad del comunismo actual es la siguiente. El comunismo, según Karl Marx, explica la instauración del comercio mundial,
que unifica a la humanidad a través de la producción y el intercambio de bienes. Marx se centra en el materialismo histórico, donde cada época se define por cómo se produce e intercambia la vida material, como les iba contando antes. Y él subraya la revolución industrial en Inglaterra como un punto crucial para el desarrollo del capitalismo. En su libro La ideología alemana, Marx y Engels exponen que el comunismo va más allá de la lucha de clases y la toma del poder del proletariado. Como bien ustedes saben, lo dice el panfleto del Manifiesto Comunista. Acá la cosa se trata de la emancipación y la abolición del Estado para alcanzar la libertad completa. Por tanto, el comunismo es mucho más que lo que se dice normalmente. El comunismo es aquello que es común a todos el día de hoy y se manifiesta a través de la globalización tecnológica y cultural, donde la existencia humana se estandariza y se iguala a nivel global. Y es por eso que, por ejemplo, y si vieron el video que les decía al principio, como ironiza el autor Jorge Sánchez en el video, pareciera que los jeans y la camisita son algo así como la vestimenta de trabajo oficial aquí en Chile, en México, en Francia, en Australia, en todos los países. O sea, la industria de la moda dicta los estándares de cómo será la ropa durante una temporada y los productores básicamente sacan productos de vestir en serie, ¿no? Que después nosotros terminamos usando. Y es por eso que después, bueno, ustedes lo ven en su vida cotidiana, ¿no? Básicamente todos nos vestimos igual. Y ojo, que esto solamente es un ejemplo. Pero bueno, sigamos. Mucho ojo con lo siguiente. En la concepción de Marx, el comunismo nunca se ha opuesto al libre mercado. Así que cuidado con lo que le intentan decir ciertos políticos de las nuevas derechas, ciertos libertarismos, etc. Es más, por el contrario, el comunismo lo que hace es integrar al libre mercado. E insisto, no lo digo yo, lo decía Marx. La globalización y la tecnología han transformado cómo se produce e intercambia la vida material, llevando a una forma de existencia común que Marx ya había anticipado. La estandarización de productos y servicios, como por ejemplo la posibilidad de satisfacer necesidades básicas con un clic, refleja precisamente esta evolución. Sin embargo, la distribución desigual de estos avances muestra que la producción y el intercambio todavía dependen de quienes controlan el comercio mundial. En ese sentido, Marx veía a Estados Unidos como un ejemplo de cómo el comercio mundial dirigía la economía y, aunque suene paradójico, reconocía ciertos aspectos de su teoría en los Estados Unidos. O sea, reconocía ciertos aspectos de su modelo que contribuían a una especie de comunismo en el sentido de unificar prácticas y estilos de vida a través del comercio y la innovación. ¿No se acuerda usted que durante un tiempo se decía mucho que había que copiar el American Way of Life? Bueno, ¿no es eso más que otra forma de estandarizar la vida humana? O sea, hacer ese tipo de vida común a todas las personas en el planeta. Por eso yo te digo hoy, amigo y amiga que me ves, siempre sé tú mismo, sé original, sé valiente, no te dejes llevar por lo que te dicen los demás, siempre sé tú mismo. Y es que así es como deberían ser todos los países, ¿no? Deberían tener las jurisdicciones que quisieran y ser soberanos en hacer lo que se les plazca que el pueblo les diga cómo tienen que ser. Pero eso no ocurre hoy en día. En fin, ese es otro tema. Ahora, dos conceptos clave que vamos a ver más adelante. Primero, tenemos a la automatización y segundo, a la cibernética. Ambos juegan un rol esencial en la visión de Marx sobre el comunismo. Marx veía al ser humano como un ser productor cuya existencia se define por la producción y el intercambio de bienes, ¿ok? Como ustedes saben, la automatización y la tecnología avanzada permiten satisfacer necesidades de manera más eficiente, aunque plantean varios desafíos para garantizar que esos avances lleguen a todos. Aunque Marx no anticipaba específicamente la cibernética que nosotros vivimos actualmente, su teoría de materialismo histórico puede adaptarse perfectamente para entender cómo las nuevas tecnologías reconfiguran la producción y el intercambio. Y es que, en una sociedad comunista, estas tecnologías deberían servir para el bien común, eliminando las desigualdades y permitiendo una vida digna para todos, ¿no? Que es lo que, paradójicamente, se busca hoy en día con los avances tecnológicos. Por ejemplo, con los avances en la medicina, ¿no? Y es por eso que los estándares de vida
van subiendo y la gente puede vivir más. Ahora, vamos a la segunda parte de este video. ¿Qué es la cibernética? La cibernética es un campo interdisciplinario, ¿ok? Interdisciplinario, o sea que engloba a varias disciplinas en una sola, que estudia la comunicación y el control de sistemas, ya sean en máquinas, en organismos vivos o en sociedades. En otras palabras, la cibernética se enfoca en cómo los sistemas utilizan información para retroalimentarse y controlar y regular con el fin de ajustarse a sí mismos. Ahora vamos a ver algunos principios claves de la cibernética para entender más esto y cómo contribuyen al comunismo del siglo XXI o el comunismo que se viene muy pronto. Primero tenemos retroalimentación. La cibernética se centra en cómo los sistemas utilizan la retroalimentación para ajustarse y regular su comportamiento. La retroalimentación puede ser positiva, amplificar los cambios, o puede ser negativa, y con eso estabilizar los sistemas. Segundo concepto importante, la homeostasis. Muchos sistemas, como los organismos vivos, tienden a mantener un estado de equilibrio interno a pesar de los cambios en su entorno. La cibernética estudia cómo se logra ese equilibrio a través de la retroalimentación y del control. Tercer punto, circularidad. La cibernética reconoce que los sistemas a menudo tienen bucles de causalidad circular, donde los efectos pueden influir en las causas, y esto contrasta con la causalidad lineal tradicional. Y cuarto, sistemas adaptativos. La cibernética se interesa por cómo los sistemas aprenden, ojo con eso, aprenden y se adaptan a través de la interacción con su entorno. Esto incluye sistemas naturales como el cerebro, sistemas artificiales como los robots, etc. Y siempre doy el mismo ejemplo. Por algo, las aplicaciones, por ejemplo, que tú tienes en el celular, siempre se van actualizando, porque van haciendo un monitoreo de cuáles son los problemas que van sacando las aplicaciones y con eso van sacando nuevas versiones con los cuales añaden nuevas funcionalidades y también solucionan los errores que ya habían en las aplicaciones. Y ese mismo principio también se puede aplicar, por ejemplo, a la democracia o a la política en general. Ahora, ¿dónde se aplica la cibernética? Se aplica en robótica, en sistemas de control, en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático, en la biología, en la neurociencia, en la psicología y en ciencias sociales y en teorías de sistemas y complejidad. En resumen, la cibernética es un campo que estudia cómo los sistemas utilizan información, retroalimentación y control para regular y adaptarse a sí mismos. Sus principios y enfoques han influido en muchas otras disciplinas y siguen siendo relevantes en un mundo cada vez más interconectado, y ahí está la clave, sobre todo con las redes sociales. Hoy, cuando el dominio de la técnica intenta controlar todos los aspectos de la vida humana, la democracia no está exenta de su influencia, yo siempre se los digo. Porque precisamente el papel de la cibernética es la mejora de los sistemas sociales y de control, lo cual, ustedes sabrán, o están intuyendo, es de vital importancia para el comunismo. Lo que nos lleva al tercer tema de este video. ¿La automatización hará posible el comunismo? La cibernética como herramienta al servicio de la utopía de Marx. El comunismo, según Karl Marx, se fundamenta como la posibilidad, ¿ok? Como la posibilidad. La posibilidad de la creación de una sociedad en la que los medios de producción están al servicio de todos, eliminando las desigualdades y permitiendo una existencia común y libre. En este contexto, la cibernética y la automatización juegan un papel crucial para alcanzar estos objetivos. ¿Cómo influye en el comunismo? Y acá China nos enseña varias cosas bien interesantes. Primero, influye en la optimización de la producción. La automatización y la cibernética permiten la optimización de procesos productivos, reduciendo la necesidad de trabajo humano en tareas repetitivas y peligrosas. O sea, en una sociedad comunista, esto liberaría a los trabajadores de las labores manuales y tediosas, permitiéndoles enfocarse en actividades más creativas y gratificantes. Esta liberación del trabajo alienante es fundamental para la emancipación humana que proponía Marx. Un segundo punto importante es la distribución eficiente de recursos. La cibernética, con su capacidad para gestionar y procesar grandes cantidades de datos, puede mejorar significativamente la planificación y la distribución de recursos, o sea,
la planificación centralizada que tanto busca el comunismo. Un sistema cibernético centralizado podría asegurar que los bienes se distribuyan de acuerdo con las necesidades de la población, eliminando así el desperdicio y las desigualdades en el acceso a recursos que son esenciales. Esto es coherente con la idea marxista de que en una sociedad comunista los recursos deben ser compartidos equitativamente, como ustedes bien lo saben. Y ahora, el tercer punto que viene ahora es clave, sobre todo porque vemos cada vez más que se hace popular que la gente quiera jornadas de trabajo más bajas. El tercer punto es la reducción de la jornada laboral. A ver, acá la automatización puede reducir la jornada laboral necesaria para mantener la producción de bienes y servicios. Y eso es un punto clave, porque Marx creía que el desarrollo de las fuerzas productivas llevaría a una reducción de la jornada laboral. O sea, esto lo dijo hace mucho tiempo ya, permitiendo a las personas disponer de más tiempo. Ahora, la cibernética y la automatización podrían acelerar ese proceso, proporcionando a todos una mayor cantidad de tiempo libre para actividades culturales, para actividades educativas, para cuestiones que tienen que ver con el ocio, etc. Y recuerde, la producción de las empresas nunca bajará si se reducen las jornadas laborales, porque aquello que no hará un humano, lo termina haciendo una máquina. Ahora, donde sí va a impactar, y acá está el meollo del asunto, es que va a impactar evidentemente en los salarios de futuras contrataciones, porque esas contrataciones ya no harán ciertos trabajos que se pondrán a hacer las máquinas. Y eso es algo que ya estamos viendo al día de hoy. No es una cosa que va a pasar en 10 años más. Está ocurriendo hoy día y se va a seguir profundizando. Eventualmente, las reducciones de jornada laboral nos llevarán al cuarto punto, la famosa emancipación del trabajo. Marx veía el trabajo bajo el capitalismo como una forma de explotación. ¿Pero qué pasa acá? La automatización podría transformar la naturaleza del trabajo, haciéndolo menos explotador y más satisfactorio. O sea, en una sociedad comunista donde la propiedad de los medios de producción es colectiva, como por ejemplo, por cierto, ocurre hoy en China, por si no lo sabían, la automatización podría ser utilizada para reducir la carga de trabajo y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y por cierto que no solo de una élite. Ahora, para efectos de este video y del desarrollo intelectual que desarrollamos acá también, o el intento que hacemos acá en Futuro Alternativo Regionalismo para Chile, yo no solamente quiero quedarme con hacer futurología o algo por el estilo, también quiero mencionar algunos desafíos y soluciones a lo que acabamos de ver. Y por cierto, yo no les estoy diciendo acá que el comunismo es lo máximo ni nada por el estilo. Esos son juicios de valor a los cuales ustedes van a llegar, eventualmente, si es que les gusta o no les gusta la cuestión. Yo soy nacionalista, así que yo no estoy ni ahí con el comunismo, pero yo les estoy dando una mirada futura de lo que ocurrirá con el... Y de hecho, ni siquiera que ocurrirá, sino que ya ocurre con el comunismo gracias al avance de las nuevas tecnologías. Ahora, vamos a algunos desafíos y soluciones para que esto se dé en la realidad. Por ejemplo, para que esto se logre a cabalidad, se debe garantizar acceso y control de la tecnología. Por lo tanto, uno de los principales desafíos es asegurar que los beneficios de la automatización y de la cibernética sean accesibles para todos y no controlados por una élite. En una sociedad comunista se requeriría un control colectivo y democrático sobre las tecnologías para evitar la concentración de poder y garantizar que estas herramientas se utilicen para el bien común. En ese sentido, las grandes corporaciones occidentales como Microsoft y la creación de sistemas como el famoso Recall son evidentemente una amenaza para este tipo de comunismo. Y eso solamente es un ejemplo del que podríamos conversar más adelante en otros videos. Otro tema es que se debería hacer una reconfiguración del trabajo y la educación, porque la transición a una economía altamente automatizada requeriría una reconfiguración significativa del trabajo y de la educación. En ese sentido, la educación debería enfocarse en desarrollar habilidades creativas y técnicas que permitan a las personas contribuir en áreas donde la automatización no puede, y no puede porque no se puede reemplazar la intervención humana. Además, debería haber un enfoque en la formación continua para adaptarse a los cambios tecnológicos. Y acá una cuestión anecdótica. Por si ustedes no lo sabían, y esto es algo que podría profundizar más en otro video, de hecho lo tenía pensado hace rato, hay un distrito residencial industrial en Rusia llamado Alaburga.
donde familias van a vivir al lado de industrias altamente tecnológicas en la misma línea que yo les estoy contando ahora. Y más encima van con incentivos tributarios enormes. Y cuando digo enormes, no estoy sobredimensionando las cosas. O sea, les estoy hablando de pagar 0 impuestos a la tierra, 0 impuestos en el transporte, 0 impuestos a la renta y a las empresas. Ese es el nivel que se está viviendo hoy día en Rusia. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted en la casa es la siguiente. ¿Qué está haciendo Chile o su país para invertir en este tipo de proyectos, para estar preparados para controlar las tecnologías del futuro y no terminar siendo colonizados por China u otras potencias tecnológicas? ¿Qué inversión se puede hacer en un país como por ejemplo Argentina, con un presidente que demoniza al Estado al mismo tiempo que destruye la industria nacional para venderla a precio huevo y no invierte en crear algo para tener a su población a la vanguardia de los nuevos desafíos que se vienen? Y por cierto que no digamos que las zonas económicas exclusivas libres de impuestos no es una idea ultraliberal, pues. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Qué hay detrás de eso? No sé, pues. Juzgue usted. Bueno, otro desafío para hacer posible todo esto es la equidad de la distribución de beneficios. Porque obviamente que es esencial diseñar mecanismos para asegurar que los beneficios de la automatización y de la cibernética se distribuyen equitativamente. Esto podría incluir políticas, por ejemplo, de redistribución de ingresos, inversión en infraestructura social, programas que garanticen el acceso universal a la tecnología, etc. Ahora, de nuevo, yo les hago la pregunta. ¿Cómo se logra hacer eso en países altamente corruptos como los hispanoamericanos, siendo que lo que se ve como solución a esa corrupción son ideologías que quieren destruir al Estado? O sea, a ver, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es la receta para el desastre que se viene. O sea, nosotros vamos a estar a la merced, por cierto, no, estamos ya a la merced de las grandes corporaciones que son cada vez más totalitarias en Occidente y vamos a estar, o ya estamos a la merced del dominio geopolítico de China, Rusia y de sus aliados. El antídoto frente a eso, si ustedes me lo preguntan y yo se los vengo diciendo desde que empezamos la organización social el año pasado, es soberanía tecnológica y nacionalismo político. Pero bueno, ¿cómo tener ese tipo de políticos si cada vez más los políticos son vendepatrias y vendidos a grandes señores? Y bueno, no sé, acá al menos yo, por ejemplo, sigo teniendo la esperanza. Ahora, para ir terminando ya, porque es mucha información, la cibernética y la automatización pueden ser herramientas poderosas para alcanzar los objetivos del comunismo según Marx, al optimizar la producción, mejorar la distribución de recursos, reducir la jornada laboral y, por cierto, que emancipar a los trabajadores. Sin embargo, estos beneficios, para que se materialicen, es crucial que todas estas tecnologías de las cuales yo les dije ya previamente, se democraticen, por así decirlo. Porque en la eventualidad de que se vayan democratizando, sus beneficios también van a ser distribuidos equitativamente. Y acá, yo insisto, y tengo que hacerlo, y lo voy a seguir haciendo constantemente, que el ejemplo de China es crucial. O sea, China se ha convertido en un actor central en el comercio mundial. De hecho, acá en Chile, China ha aumentado un 1.300% su presencia en los negocios chilenos en apenas 7 años. O sea, es una verdadera bestialidad. Pero miren, más allá de eso, nos guste o no, ellos están siguiendo al pie de la letra la visión de Marx sobre el comunismo. A través de su revolución económica y comercial, especialmente desde las reformas de Deng Xiaoping en los años 80, China ha logrado controlar y dirigir una parte significativa del comercio global. Y eso lo vemos evidentemente que en ejemplos como por ejemplo acá en Chile, e insisto, en 7 años han aumentado un 1.300% su presencia y control del mercado en Chile. Y tengo que decirlo, todo gracias al sacrosanto libre mercado mundial integrado. No se olviden de eso. De hecho, la política económica de China ha expropiado y adaptado elementos del capitalismo para fortalecer su posición en el escenario mundial. Este control del comercio mundial por parte de China se alinea con la idea marxista de que el comunismo se instituye a través del comercio global. La influencia de China en Hispanoamérica, su inversión en infraestructura y su poder geopolítico destacan su rol en el escenario internacional.
Y aunque no promueve un comunismo en el sentido clásico, la capacidad de China para dirigir el comercio mundial y su influencia global subrayan su relevancia en el contexto del comunismo globalizado. En otras palabras, la utopía que escribió Marx.